Em, para aquellos que no me conocen, gracias. Me llamo Samuel, trabajo acá en Casa Editora y el que me invitó es Isaac. Nosotros tenemos un grupo pequeño que tenía un día fijo, pero ahora no lo tiene, pero lo importante es que nos mantenemos. Y me venía insistiendo en que comparto un poco también de lo que vemos. Veo muchas caras conocidas y muchas que no, pero un gusto conocerlos a todos. Disfruté mucho las alabanzas. Y lo primero que vino a mi mente cuando estaba acá decía, qué lindo ambiente. Así que yo también quiero agradecer porque a mí me está sirviendo y lo estoy disfrutando. Quería invitarlos a orar antes de que vayamos a abrir la Biblia. Te damos gracias, Dios, porque podemos estar acá reunidos para poder adorarte, para poder aprender de tu palabra, para poder entender más acerca de vos, de tu amor hacia nosotros. Y queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté en nuestro corazón, que habites en nosotros, Dios, para poder recibir ese mensaje que tenés, que vos puedas actuar en nosotros, no a través de lo que yo diga, sino a través de tu palabra, Dios, y pedirte que podamos tener una mejor comprensión de vos y de tu carácter. Te pedimos esto sin merecer nada, pero confiando en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablar un poco acerca de la fe y vamos a ir a la historia de un personaje que todos conocemos y vamos a tratar de sacar algunos matices nuevos. Los invito a ir al libro de Génesis. Vamos a hablar un poco acerca de Abraham. Génesis. Y vamos a arrancar por el capítulo 15. Para dar un poco de contexto, después de haber salido de Ur, habiendo recibido este llamado de Dios, Abraham sale con su padre y va avanzando el tiempo, se quedan en Aram, muere Taré. Y Abraham va siguiendo este viaje, ¿no? Llega un punto en el que, habiéndose establecido ahí en Aram, hace una alianza con otros reyes que están en esta tierra, porque dicen, este lugar tiene gente muy violenta, entonces vamos a protegernos entre todos. ¿Y por qué voy a este punto? Porque si recuerdan, hay un momento en el que Abraham, un hombre muy pacífico, decide tomar las armas. ¿Con qué motivo? Para rescatar a Lot, a su sobrino. Y después de haber vuelto victorioso de esa guerra, esto no lo estoy sacando algo mío, si de paso los invito a leer el capítulo, el llamamiento a Abraham, el 13, Patriarcas y Profetas. Explica Elena de White cómo en su corazón, después de haber venido victorioso de esa batalla, empieza a tener unos presentimientos oscuros en el sentido de, me involucré en un asunto nacional. Decía, en esta coalición de distintas tribus que fueron a derrotar a otro rey. Y decía, ahora que yo los derroté, van a volver para atacarme a mí. Entonces empieza a tener esta preocupación Abraham. Y por eso vemos que Dios, quien lo estuvo acompañando, se le aparece en el capítulo 15, versículo 1, y le dice estas palabras. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En pocas palabras lo viene como a decir, va a estar todo bien. Dice, yo soy quien está por vos. Y acá le habla a Dios. Ya le había prometido en este caso a Abraham que le iba a dar una tierra, que le iba a dar descendencia y que a través de esa descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y acá es donde quiero que pensemos en las promesas de Dios. Y quiero que nos pongamos unos lentes acerca de la fe, que son los lentes que se explica en ¿cómo es esto? Se me fue ahora el nombre, en apologética.
La fe tiene 3 fases, que es el contenido de la fe. Necesito saber quién es Jesús para poder creer en Él. Necesito saber qué es lo que me promete, qué es lo que me pide. Y después de recibir ese contenido, necesito tener un entendimiento intelectual, o sea, entenderlo. No solamente es esto, sino poder tener la capacidad de, al asimilarlo, poder pasarlo a mi manera de vivir. Que ese es el último paso. Vivir conforme a lo que Dios me reveló. Y todos podemos saber, cada uno de manera personal, qué nos viene hablando Dios a través de su palabra. ¿Cuál es el propósito que tiene para nuestra vida? Esta vida santa, esta vida llena de frutos. Y acá Abraham le dice algo a Dios. Le dice, yo estoy tratando de vivir conforme a lo que vos me pedís, pero tengo una dificultad. Hay un obstáculo que me está impidiendo vivir de esa manera. El versículo 2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. La promesa era un hijo, descendencia, y Abraham no estaba pudiendo tener hijos. Y nosotros sabemos que cuando andamos con Dios, andamos de la mano con Él, Él, por ejemplo, nos promete fuerza para poder superar las tentaciones, nos promete que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos soportar, y también que va a ir transformando nuestra vida por medio de su amor. Y cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, quiere vivir esa vida santa, quiere amar al prójimo, quiere poder superar un mal temperamento, un mal hábito, quiere salir de algún ambiente, de alguna situación, y tenemos obstáculos, podemos sentir que estamos estancados. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? ¿Qué es lo que le dice Jehová a Abraham cuando Él le plantea esta dificultad? Qué bueno también esa actitud de Abraham de plantearle las cosas a Dios. Decirle, estoy estancado, o no veo cómo voy a salir de esta. Es como, quiero hacer lo que vos me pedís, pero hasta acá estoy llegando. Y el versículo 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. En pocas palabras, Dios te dice, mira, mis planes para vos siguen siendo los mismos. Que haya obstáculos en tu vida no implica que mi propósito para vos vaya a cambiar. Lo que Dios nos reveló en su palabra, Él lo va a cumplir en nosotros. Dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y lo fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que lo ayudó a Abraham a creer a Jehová? ¿A dónde cambió su visión? ¿Seguía viendo el obstáculo o empezó a contemplar al Dios que le hablaba y al poder de Dios? Dejó de ver ese obstáculo y empezó a centrar su atención en Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos una dificultad. Muchos planteamos tratar de resolver los problemas con nuestros propios medios, acudir a otras personas, que no está mal. Dice Proverbios que en la multitud de consejos está la sabiduría, pero nuestra primera respuesta, y tiene que ser automática, es ir a Dios. Y no centrarnos en nuestras propias fuerzas, porque hay dificultades que no podemos cambiar por nosotros mismos. Sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de asuntos de nuestro carácter. Poder transformar nuestro corazón a imagen de Dios no es una obra nuestra, sino del Espíritu Santo. Y por lo tanto, lo necesitamos a Él. No es mi esfuerzo el que vale. Mi esfuerzo es
el fruto de permanecer en Cristo, cuando yo permanezco en Cristo, pone en mí el deseo de querer cambiar. Pero mi esfuerzo no tiene poder. Mi esfuerzo es una respuesta a lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí. Pero lo que quiero oír es que Jehová le dice, concéntrate en mí. Concéntrate en mi poder para poder superar esas dificultades. Esto Abraham creyó, pero va más allá y le dice en el versículo 8, él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y vamos a hacer una lectura rápida del 9 al 13. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y él tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrequejó el sueño a Abraham, y aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, acá viene una parte, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y después le sigue dando una descripción de lo que va a pasar. Pero lo importante viene en el 17 que dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y sigue, ¿no? ¿Cuál es el punto? Esta forma, este sacrificio de estos animales, de separarlos en mitades y pasar entre medio, era la forma de hacer un pacto en esa época, en el antiguo. Y lo que estaba haciendo Dios era, lo vemos en el libro de Patriarcas y Profetas, explica Ellen White, se estaba jurando por sí mismo. Y acá algo a resaltar es que no importa lo que yo haga, no importa si yo caigo, no importa si yo estoy haciendo las cosas bien, no va a cambiar la actitud de Dios hacia mí. Porque Dios nos ama por ser también fiel a sí mismo. O sea, no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más, no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame menos. Vemos siempre esta iniciativa de Dios de amor hacia nosotros. Y entonces, ante esta dificultad, Dios le dijo a Abraham, primero que nada, concéntrate en mí y no pienses en vos. Cuando nosotros, habiéndonos desviado de la fe o habiendo cometido algún error, lo primero que nos viene es culpa o es vergüenza. Lo que nos viene es una actitud que nos saca la fuerza para poder volver a Dios, porque nos centramos en nosotros mismos. Sabemos que la Biblia dice que incluso el poder arrepentirnos es por la bondad de Dios. Y es que cuando empezamos a mirar a Dios, nos vemos a través de cómo Él nos ve a través de Cristo, ¿sí se entiende? Nosotros ya no nos vamos a estar enfocando en nuestro pecado, no nos vamos a estar enfocando en nuestra vergüenza, sino que vamos a estar enfocándonos en ese amor de Jesús que sobreabunda, que cubre nuestras faltas. Y entonces podemos tener esa fuerza de poder salir adelante. Y acá algo que me encanta ver de Dios es esa bondad. Le promete, le hace estas confirmaciones Dios, y lo mismo podemos pasar nosotros. Podemos estar caminando, yendo hacia esas promesas de Dios, podemos estar por momentos sintiendo que Dios está con nosotros, podemos estar por momentos sintiendo que quizá Dios está más lejos. Y a veces podemos incluso desviarnos de la fe. Si Dios le dijo a Abraham, le reveló
que él iba a tener un hijo. Quien era su esposa era Sarai. Tenía que ser con Sarai su hijo, y se presentó otra dificultad. Y vamos a ver si Abraham aprendió o no de lo que pasó antes. Si cuando nosotros tenemos dificultades, Dios nos ayuda a levantarnos, podemos seguir adelante, y viene otra dificultad, aprendimos de lo que nos pasó antes, porque Abraham otra vez, en vez de concentrarse en Dios, en el poder de Dios, vuelve a enfocar su vista en el problema. Porque Sarai no podía tener hijos. Y enfocado en esa dificultad, vuelve a buscar ayuda en otras personas, vuelve a tratar de solucionar los problemas por sus propias fuerzas, y termina teniendo un hijo con Agar, la esclava de su esposa. Que esto va a ser una costumbre también que se hacía en aquella época, pero que no era algo que Dios aprobaba. Y empiezan a ver lo que es natural que suceda cuando no estamos caminando conforme a lo que Dios nos reveló en su palabra. Problemas, conflictos, en este caso fueron conflictos familiares, empezaron a tener discusiones en la familia, una mirada con desprecio a la otra. Estaba cambiando esta dinámica del hogar. Pero la cuestión es que a este Abraham, cualquiera de nosotros, pongamos nuestro nombre, que a pesar de haber caído tantas veces, todavía no aprendimos, Dios se le vuelve a presentar. Y vamos al versículo central sobre el cual vamos a estar en este tema, que es Génesis 17:1. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. A un Abraham que dudaba, que no estaba caminando conforme a lo que Dios le pidió, por más que lo haya ayudado tantas veces a levantarse, por más que le haya dicho varias veces lo que tenía que hacer, que lo haya abrazado, que lo haya consolado, que haya dicho: mírame a mí. La estaba haciendo mal Abraham, no estaba caminando conforme a lo que Dios le reveló, y por lo tanto podemos decir que no estaba teniendo fe. Porque a veces podemos decir que tenemos fe, pero no estar caminando conforme a lo que Dios nos pidió en su palabra. Podemos pensar en Caín y Abel. Tenían que hacer una ofrenda a Dios, y Abel prepara un cordero conforme a lo que tenía que ser y lo ofrece a Dios. Y vemos que hay otra persona, su hermano Caín, que también quiere acercarse a Dios, pero que prepara otra cosa, lo que Dios no le había pedido. Prepara estas frutas, estas verduras. Entonces está yendo a Dios, está reconociendo que hay un Dios, pero no está teniendo fe, porque no es lo que Dios le pidió. Y a veces a nosotros nos puede pasar lo mismo. Podemos decir: estoy creyendo en Dios, estoy teniendo fe, pero si no estoy yendo conforme a lo que dice la Biblia, ¿realmente me estoy acercando a Dios? ¿O estoy tratando de vivir un pie acá y un pie allá? Y al final la pregunta es: ¿eso es realmente fe? ¿Eso es realmente lo que Dios me pidió? Y Abraham estaba en una posición así, que Dios le dijo: haz una cosa y él hacía otra. Y lo primero que le dice es: yo soy el Dios Todopoderoso. Y este no es un Dios que se jacta de su fuerza, que se jacta de su poder. Vemos que lo está levantando una y otra vez. Y otra vez, ante esta dificultad, lo primero que le dice es: yo soy el Dios Todopoderoso. Está diciendo: ¿a quién tenés que mirar? ¿A dónde tenés que centrar tu vista para poder vivir conforme a lo que recibiste en mi palabra, esa revelación? Dios lo está invitando a volver otra vez a esa relación con Él, cuando le dice: anda delante de mí. Pero le vuelvo a recordar el foco: vos no tenés poder, vos no tenés poder para superar tus dificultades, vos no tenés poder para cambiar tu corazón por vos mismo. Dice: yo soy el que es todopoderoso. Y cuando le dice: anda delante de mí, esta parte quiero leerla directamente del comentario bíblico, que dice:
Abraham había de caminar como si fuera en la misma senda de Dios, consciente de la vigilancia divina y solícito de la aprobación del cielo. Dice, no detrás de Dios, como consciente de sus propios errores, pero deseoso de evitar ser observado. Hay una forma de seguir a Dios, pero no es de espaldas, no es atrás de Él y cuando siento la mirada, siento la voz de Dios, como que lo esquivo. Como que sigo caminando para el lado de Dios, pero mirando a un costado, porque sé que hay algo que tengo que entregarle a Dios. Dice, anda delante de mí. Dice, consciente de la vigilancia divina. Y ahora, acá es donde tenemos que aferrarnos a la palabra amor. A este amor que no cambia, a pesar de nuestros errores, porque es un amor con el que Dios dijo que nos ama más allá de nuestras faltas. Como Él hizo ese pacto, Él juró por sí mismo amar. ¿Y cuál es el punto acá? Que la Biblia está llena de historias. Nuestra vida también tiene muchas historias. Y cuando nos enfocamos en nosotros mismos, fallamos una y otra vez. Pero no es ahí donde tiene que estar nuestra vista. Nuestra vista tiene que estar en Dios, que Él nunca falla. Entonces, Dios es un Dios de amor. Y si esta parte que dice, consciente de la vigilancia divina y solícito de la aprobación del cielo, caminando delante de Dios, Dios está tras mío, no me tiene que causar una sensación de ansiedad pensar que Dios está siempre conmigo, mirándome, sino al contrario tendría que darme una sensación de seguridad de decir, voy a tener una dificultad delante, pero el que me respalda es Dios. Es a través de sus fuerzas, no por las mías, que voy a poder superar esta dificultad. Y algo que es divertido en la historia, que mientras está hablando con Dios, Dios se le presenta de esta manera, le vuelve a recordar quién es Él, le vuelve a recordar la relación a la que lo había invitado, a este caminar con Dios conforme a lo que reveló en su palabra, y a esta invitación dice, sé perfecto, ¿no? Esto vamos a tratarlo al final, pero mientras está teniendo toda esta conversación, vuelve a recordarle Dios a Abraham el pacto, el propósito que tenía para él, y Abraham sigue sin entender. El versículo, vamos a ir en el capítulo 17, versículo 16. Si alguien me quiere ayudar, para no estar todo el tiempo yo, que lea del 16 al 19, en voz audible. Ya de 90 años, ha de concebir, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Gracias, Gaby. Vemos un Abraham que sigue enfocándose donde no tenía que enfocarse, pero como dije antes, no se trata de enfocarnos en nosotros que fallamos, sino se trata de enfocarnos de Dios, quien no falla. Porque vemos a Abraham que no entiende, que sigue tratando de hacer las cosas por sus propias fuerzas, que Dios le dice continuamente, vas a tener un hijo. Le dice, va a ser de Sara. Y viene Abraham y le dice, ojalá Ismael viva delante de ti, como diciendo, acá está mi hijo. Y Dios le vuelve a plantear otra vez. Dice, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Esta vez le dice el nombre, por si le queda alguna duda.
Así como a nosotros cada vez que necesitamos, venimos a la Biblia y Dios nos recuerda cuál es su propósito, cuáles son sus pensamientos de bien y no de mal, más elevados de los que nosotros podemos pensar, y cómo nos recuerda continuamente su amor. Entonces tenemos un Dios que es paciente, un Dios que no tenemos que tener miedo de volver si nosotros hemos caído, y un Dios en quien podemos recurrir si tenemos una dificultad, y un Dios que nos recuerda que la relación que quiere con nosotros no es de ir atrás de Él como queriendo seguir a Dios, pero al mismo tiempo teniendo en nosotros un orgullo de no querer entregarlo todo. Cuando Dios le dice, sé perfecto, en esta última parte del versículo 17:1, quiero leer acá el comentario adventista, dice, así como la justicia recibida por la fe, la justificación, era necesaria para el establecimiento del pacto, así también un intachable caminar delante de Dios, la santificación, se necesitaba para que se mantuviera. Y me acuerdo una frase de un pastor, no recuerdo el nombre ahora, pero me quedó grabada, que decía, si hay un problema con nuestra santificación, con nuestro crecer cada vez a una mayor semejanza a Cristo, es porque hay un problema con nuestra justificación, en el sentido de que hay algo que no le estoy entregando a Dios que me está impidiendo avanzar. Y cada uno nos podemos preguntar si estoy estancado en mi caminar con Dios, si sigo caminando al propósito que Dios me dijo en su palabra, a vivir una vida santa, una vida poniendo a Dios primero, una vida amando a mi prójimo, una vida con un corazón conforme al de Él. Y ya para ir cerrando, quiero que pensemos en esto que es el concepto de perfección. El significado en el hebreo es plenitud, integridad, sinceridad, pero hay algo que no tenemos que tener presente, que de hecho lo vamos a ver en otros personajes de la Biblia, que es una impecabilidad. O sea, esto de no pecar nunca. Vemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y sin embargo sabemos que cayó, sabemos que hizo cosas malas. Podemos pensar en Noé, quien también la Biblia dice que se emborrachó. Acá estamos viendo los ejemplos de Abraham, y hay un versículo que quiero que vayamos, que es Proverbios 24:16. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y acá, ¿cuál es el punto? Abraham caía, tropezaba, pero se volvió a levantar con un corazón que, ¿cuál era su disposición? Hacer la voluntad de Dios. A veces no la entendía, a veces tenía dificultades, pero su vida estaba orientada continuamente a buscar a Dios, a obedecerlo, como un resultado de contemplar el amor por Él. O sea, él veía a Dios, como él habiendo caído Dios lo levantaba, como Dios le decía que lo amaba, y ese amor también lo ayudaba a volver a Dios. Él se levantaba no para volver a ser justo, él se levantaba de ese tropiezo, de esa caída, porque su corazón ya estaba con Dios. Y podríamos dar algunos versículos más, pero quiero terminar con unos versículos de Pablo. Que vamos a ir al libro de Efesios. Filipenses 3.
Filipenses 3, 12 al 14. Podemos llegar al 15 también. 3, Filipenses 3, 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, y el 15 justamente menciona esta palabra y dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Cuál es el punto? Podemos tener tropiezos, podemos tener caídas, va a haber dificultades en nuestro camino, pero cuando venga esa dificultad, cuando venga ese tropiezo, Dios nos invita a no mirar esa dificultad, sino a mirarlo a Él, a mirar su poder, a mirar su amor por nosotros y a recordarnos algo siempre. La invitación de Dios es a caminar por fe, a caminar delante de Él. Yo necesito entregarle todo a Dios, y un Dios que me dice: vas a poder con todo, no por tus fuerzas, sino porque yo soy el que es fuerte y yo soy el que te está respaldando. Yo soy el que te ayuda a cumplir aquello para lo cual yo te llamé. Y que siempre tengamos esta perfección que es esta meta en nuestra vida, que es siempre estar buscando a Dios, siempre estar tratando de estar más cerca de Él. Porque ese cristiano que siempre busca a Dios, que pone a Dios en primer lugar, que busca amar a su prójimo, que aunque cae se vuelve a levantar porque sabe cuál es el propósito de su vida, es aquel que es cristiano, que es maduro, que es perfecto. Así que los invito a que cada día podamos poner a Dios en primer lugar. Y bueno, ese era el mensaje que tenía para compartirles hoy. Y los invito a orar y después, no sé quién sí, oremos. Te damos gracias, Jesús, porque sabemos que siempre estás para nosotros con una mirada de amor, porque sabemos que siempre estás dispuesto a ayudarnos en nuestras dificultades, en nuestros problemas. Y te damos gracias porque, así como Abraham, podemos ir a vos y decirte: tengo esta dificultad, me está costando esto, no puedo cambiar aquello, o siento que me cuesta en este lugar. Y te damos gracias porque sos un Dios que, a pesar de que nos repetís las cosas con tanto amor, a pesar de que te escuchamos, después volvemos a caer, nos volvés a levantar, nos volvés a invitar a esta relación tan cercana con vos, y que también al mismo tiempo, cuanto más caminemos, cuanto más insistamos en estar aferrados a vos, también sabemos que más nos vamos a ir pareciendo a Jesús, a vos. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros, que siempre podamos estar asidos a vos, que siempre podamos permanecer en vos, y que tu Espíritu Santo haga que nuestra vida pueda tener mucho fruto, Dios, y que se traduzca en amarte a vos y en amar a los demás. Te pedimos esto conforme al nombre de Jesús, que siempre mirándote a vos, porque se trata justamente de que vos no fallás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.